Ya no hay pensadores como antes, ya no hay pensadores como Henri Poincaré. Y yo sé que Henri Poincaré es francés y que el 90% de los franceses son unos hijos de San Luis, repipis, racistas, que se creen el centro de la cultura y la civilización universal. Pero Henri Poincaré sí que merece la pena y sí que es un tipo bastante interesante. Henri Poincaré es uno de los pocos franceses que merecen la pena en la historia de la cultura francesa y vamos a reseñar este libro que se llama La ciencia y la hipótesis de Henri Poincaré, pero antes vamos a hacer una pequeña presentación de quién es este señor Henri Poincaré. Nacido en Nancy en 1854, Henri Poincaré puede ser considerado el último gran polímata de nuestro tiempo. Hizo aportaciones importantes a la ingeniería, a la filosofía y a la matemática y la física. Como físico y matemático, sus contribuciones han sido, la verdad es que bastante importantes, abriendo camino tanto a la teoría de la relatividad como a la teoría de la física cuántica. En el caso de la teoría de la relatividad, fue su trabajo sobre las ecuaciones de Maxwell las que inspiran parte de lo que después va a ser la teoría de la relatividad, y en el caso de la física cuántica es su trabajo sobre lo que él llama las ondas gravitacionales o gravíficas, como dice él, la aportación que abre un poco el camino a lo que después va a ser la física cuántica. En el caso de la filosofía se le recuerda especialmente por sus aportaciones a la filosofía de la ciencia, que era una rama de la filosofía que era relativamente nueva. Al fin y al cabo, la física, las ciencias naturales, por decirlo así, habían sido una parte natural de la filosofía hasta hace relativamente poco, hasta prácticamente la revolución científica que había ocurrido apenas 200 años antes. Y esta es la época también de Gottlieb Frege, es la época también de Bertrand Russell, y Henri Poincaré está contribuyendo a entender desde una perspectiva filosófica qué es la ciencia, qué es la hipótesis y qué valor tiene, ¿no?, estas dos cosas. Y entonces precisamente pues este es un libro magnífico para hablar de esos dos temas, ciencia e hipótesis, de qué sirven las hipótesis dentro de la ciencia. Este libro, primero, escrito en 1905, y muy recomendable, que no os eche para atrás no ser especialistas en ciencias o no ser de ciencias, ser personas de letra. Yo creo que es totalmente legible, incluso para una persona que no tiene particular formación científica más allá de lo que uno aprende de matemáticas y ciencia en el bachillerato. Es muy recomendable, muy entretenido, se lee muy rápidamente, no es un libro particularmente largo, no requiere muchos conocimientos especializados. El libro está dividido en 4 partes, donde trata matemática, geometría, mecánica y, digamos, lo que podríamos llamar física moderna. Yo creo en realidad que el libro tiene 2 partes, la geometría y la matemática. Esas 2 partes realmente son una parte porque se está hablando del lenguaje en el que la ciencia expresa sus hipótesis, y por otro lado tiene esa segunda parte donde habla de la mecánica y de la física en general, donde se está hablando del conocimiento real que hay sobre las cosas, o más bien las hipótesis que nosotros hacemos sobre las cosas, ¿no? De modo que la primera parte sería más acerca del lenguaje en el que la ciencia se expresa, y esa segunda parte sería más acerca de las hipótesis que la ciencia expresa y que son estos modelos que los científicos hacen para aproximarse a la realidad. Y bueno, ¿por qué me ha gustado el libro? ¿Por qué es recomendable? ¿Por qué creo que deberías leértelo? Bueno, pues en primer lugar, como he dicho, es un libro que es muy asequible en términos de lenguaje en el que está escrito, está muy bien estructurado. Es raro encontrar un libro que uno diga, está muy bien estructurado, me gusta la estructura, es como decirle a alguien que me gusta tu esqueleto. Pues el esqueleto de este libro está muy bien planteado, ¿no? Ese viaje desde el lenguaje en el que la ciencia se expresa hasta las cosas que la ciencia quiere expresar a través del lenguaje es una idea muy interesante que sirve de unidad temática. Yo creo que una de las cosas que son fascinantes de este tipo de personajes, ¿no?, que son polímatas reales, es que piensa muy bien, es una persona muy lógica, que escribe muy bien también. Entonces, pues es un libro que se puede disfrutar y es un libro que tiene unas reflexiones muy interesantes, ¿no?, acerca de la ciencia y el lenguaje de la ciencia. Y yo creo que en la época en la que estamos, con todo este rechazo hacia la ciencia, este tipo de contribuciones que no son científicas, porque esto no es ciencia, esto no es un conjunto de hipótesis, esto son unas reflexiones interesantes que tú puedes querer clasificar de filosóficas o de filosofía de la ciencia,
o no tienes por qué clasificarlas, no lo clasifiques. Estos son simplemente reflexiones de una persona que trabaja en ciencia y es científico y es capaz de hacer aportaciones a la ciencia y al mismo tiempo entender como desde fuera, desde una perspectiva alejada, ¿no? Qué tipo de actividad él está haciendo y qué tipo de cosas él está queriendo expresar, ¿no? Y los puntos débiles que tiene su propia actividad y los puntos fuertes. Hay un aspecto además que me ha gustado mucho, que está presente en las dos primeras partes, que es el aspecto este de la matemática y la geometría, ¿no? Como lenguajes son el que se expresan las cosas, ¿no? La matemática y la geometría no siendo una cosa susceptible de ser verdad o mentira, igual que un lenguaje, el español no es verdad o mentira. Las cosas que tú dices usando español pueden ser, en todo caso, verdad o mentira, verdadero o falso, pero no el lenguaje en sí, ¿no? Entonces es una cosa que me ha recordado mucho también a Wittgenstein, que es un autor que me gusta mucho, ¿no? Tiene también otro punto interesante porque Poincaré está viviendo un momento de revolución científica, no al mismo nivel que podríamos decir Copérnico, que eso es una revolución científica que tiene en fin, unas consecuencias brutales, pero él está viviendo una revolución científica, él está viviendo los coletazos finales, ¿no? Del siglo XIX y él está viendo cómo, sobre todo Maxwell, que está transformando la física, ya se ha producido, o sea, hay como, digamos, la forma que tiene la física moderna se está produciendo en esta época, ¿no? En particular, por ejemplo, con Maxwell, que es el que une estos dos fenómenos, ¿no? De la electricidad y el magnetismo y une pues las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que son pues esa unificación en el campo de la física de que sería hoy día el electromagnetismo. Entonces las teorías antiguas, por ejemplo de Fresnel o Ampère, que son dos físicos franceses, se están viendo reemplazadas por las teorías de Maxwell, que es este pensador científico escocés, y en fin, es un momento de transición, ¿no? Igual que ha habido un gran momento de transición, pues desde, digamos, la física aristotélico-tolemaica hasta la física post-copernicana que va a acabar, pues, galélico-newtoniana, por decirlo así, ¿no? Por tener así un nombre común, pero igual que ha habido esa transición, y esa revolución científica se está produciendo otra revolución científica, ¿no? Igual no de la misma magnitud, pero sí que es claramente un periodo de transición, ¿no? Y ese periodo de transición, que es, digamos, la principal fuerza, el principal motor de ese periodo de transición es Maxwell, y después van a haber otros periodos de transición más potentes, porque después va a llegar la relatividad y va a llegar la física cuántica. Y entonces creo que reflexionar sobre qué son las teorías que él está viendo desde su propia actividad, cómo esas teorías están cambiando, ¿no? Y qué son entonces las hipótesis, ¿no? Yo creo que por eso también este libro es muy acertado para la época en la que está escrito, ¿no? ¿Qué es exactamente una hipótesis y por qué las hipótesis van cambiando y por qué parece que no llegamos nunca a dar en el clavo, ¿no? Bueno, las hipótesis, como dice aquí, yo creo que es una de las ideas más bonitas que hay, ¿no? Que las hipótesis son modelos que vamos haciendo, que están expresados en un lenguaje que tiene sus limitaciones y que tiene sus problemas y que podemos intentar afinando, ¿no? Pero que al final no dejan de ser cosas muy humanas y pasajeras al final, ¿no? He dejado un fragmento, por cierto, del libro. En la descripción del vídeo tenéis un brevísimo fragmento que he recortado del libro. Si queréis leerlo, está en la descripción del vídeo, abajo. Es un enlace a mi blog y he puesto ahí una pequeña cita del libro de Poincaré porque me parecía que era muy interesante, ¿no? Precisamente sobre esta cuestión del lenguaje y de la matemática y la geometría como lenguajes de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, sodales. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, dejad algún comentario que siempre viene bien para el algoritmo de los cojones. Y bueno, suscribirse al canal si os interesa. Hay un montón de cosas raras. Yo no sé, este canal, a ver, no le buscáis coherencia porque no la tiene. Pero bueno, echadle un ojo a ver qué os parece y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. A saber de qué será el siguiente vídeo.